Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre, disculpe? Celso Abruces. Ya, bueno, licenciado, yo le quería hacer una entrevista sobre el tema de la crisis económica de 1980 en Bolivia. Así que la primera pregunta sería, para usted, ¿cómo cree que pasó para llegar a la inestabilidad económica de 1980? Bueno, yo creo que es la consecuencia de 18 años de los gobiernos militares, ¿no?, que administraron pésimamente la economía de Bolivia, porque la mentalidad de estos gobiernos desde noviembre de 1964 hasta 1982 era pues militar propiamente, ¿no? Pensaron que la nación era un cuartel y que se administraba como un cuartel, y obviamente eso llevó a un deterioro progresivo de la economía al punto de que cuando Hernán Siles Suazo recibe el país está prácticamente en ruinas, lo que generó, con errores incluidos, porque lo que desencadena la hiperinflación es la desdolarización, Claro. que es un error del entonces ministro de Finanzas. Si no hubiera habido ese error, probablemente no hubiera habido hiperinflación, pero en todo caso es la combinación de la pésima administración en 18 años de regímenes militares y los errores del ministro de Economía de ese entonces. ¿Y no creo que también fue por el error de su forma de ser presidente, ese presidente de esa época, de ser el presidente García Mesa? No, la hiperinflación se presentó en el gobierno de Hernán Siles Suazo en 1983. ¿No? García Mesa, Hernán Siles Suazo recupera la democracia derrocando el régimen de García Mesa. Pero García Mesa hace parte de todo ese conjunto de cosas increíbles en el manejo económico que hicieron los militares, las dictaduras. ¿No? Y la corrupción que fue, sobre todo en el gobierno de García Mesa, en el último gobierno del ciclo militar, la corrupción fue pues espantosa. Uno de los factores es ese. Grave. Después la siguiente pregunta sería, ¿cómo vivió en ese entonces sabiendo que la moneda boliviana se había devaluado más de lo esperado? Bueno, fue uno de los, probablemente en lo que va de mi vida, yo ya soy un hombre viejo, pero probablemente ese haya sido el tiempo más difícil que hemos atravesado, personalmente, porque realmente el dinero no servía absolutamente para nada, pero absolutamente para nada. Y entonces los productos que uno tenía que consumir, no había un estándar de precio. Yo tenía dos hijos pequeñitos, de 3 y de 4 años. La leche que teníamos que conseguir, la conseguíamos en los pueblos del altiplano. Teníamos que salir con mi suegro, en el jeep de mi suegro, y en las tienditas de los pueblos eventualmente conseguíamos latas de leche Kim, que era una leche que no se conoce, leche en polvo. Y se pagaba lo que pedían porque finalmente el dinero no servía. Por ejemplo, yo compraba un cigarrillo en 20 centavos en la mañana, al mediodía estaba en 2 pesos, a las 6 de la tarde estaba en 4 pesos, a las 11 de la noche estaba en 9 pesos. Cada hora le iban aumentando. Claro, entonces el dinero que uno tenía no servía absolutamente para nada, a no ser que lo gastaras inmediatamente, y obviamente no había nada que comprar. Había escasez de todo. Entonces fue una época muy, muy difícil. Antes de que Víctor Paz Estenssoro ganara las elecciones y a través del 21060 controlara la hiperinflación, en la última fase ya la pregunta no era hasta cuánto más vamos a padecer, sino cuánto más podemos sobrevivir la crisis, ¿no? Ya empezamos a percibir que las vidas de los ciudadanos estaban en alto riesgo. Ese nivel de intensidad tuvo la crisis. Fue un golpe grave para todos. Fue gravísimo. Bueno, la última pregunta sería, ¿cómo fue para usted salir a las calles y conseguir productos para el hogar en ese entonces? Bueno, conseguir algo era casi, era una época. No había absolutamente nada. En las ciudades no había absolutamente nada. Salíamos a los pueblos, o veíamos si había en otros departamentos, ¿no?
En ese entonces muchos productos los pedíamos de Santa Cruz a través, no había el relacionamiento ni las facilidades de transporte actuales, pero veíamos a través del TAM, de la línea aérea militar. Ya. Nos mandaban algunos productos como arroz, azúcar, cosas de ese tipo, y era toda una epopeya conseguir alimentos, no era posible. Fue muy, muy, muy difícil. Yo creo que hoy en día yo no soportaría un periodo de esa naturaleza. No, o sea, ni física ni psicológicamente podría soportar un proceso como el que fue la hiperinflación. Y ahora una preguntita más, entonces, como usted para ahora, actualmente los productos se puede llegar a ir al mercado y conseguir ahora, digamos, en ese entonces, ¿cuánto se tarda más o menos en conseguir algún producto? Por ejemplo, el arroz, como me comentó, que venía en avión y todo, por las fuerzas militares. Podían pasar fácilmente semanas, pero y además una libra de azúcar podía hoy día costar, en la moneda actual, en los precios actuales, digamos, 30 pesos, y mañana podría costar fácilmente 1 millón. No hay que olvidarse que la inflación llegó a 100, en el cálculo más acertado, digamos, ¿no?, que es una universidad norteamericana, 178,000%. Eso quiere decir que lo que yo compraba con $1.70 ahora, mañana iba a costar 170. Wow, bastante. Yo trabajaba estudiaba y trabajaba como portero del Ministerio de Transporte. Es decir, tenía el sueldo más bajo. Yo cobraba en 3 bolsas de mercado, de esas que hay hasta ahora, unas cuadrantes. Ah, claro. Eso era mi sueldo. Mi jefe cobraba en casetín. Lo acompañaban 2 o 3 personas, cobraban en casetín. Porque, claro, si hoy día una cosa que valía $1, mañana vale 2,000, tu sueldo tiene que incrementarse. Sí, bastante rápido. Pero no servía para nada. Yo he visto personalmente gente que botaba y quemaba su sueldo, porque no servían para nada. Qué grave estuvo esa época. No, la gente de hoy en día no tiene ni idea de lo que fue la hiperinflación. No se podría ni imaginar. No, sinceramente, para muchos es ciencia ficción. O sea que la inflación que está surgiendo hoy, que algunos se quejan, no es nada comparado con 1980. Pues, absolutamente nada. Absolutamente. Por eso es que al final de la hiperinflación, antes de que pase este solo, lanzara el decreto, ganara las elecciones y lanzara, ya el problema no era cuánto más van a costar las cosas. Nadie se preocupaba porque todos sabíamos que los precios iban a seguir disparándose al infinito. Era cuánto más podemos sobrevivir. ¿Cuánto tiempo más vamos a poder conseguir lo poco que se conseguía? ¿Cuánto tiempo más nuestros hijos van a poder comer? A ese punto, por eso es que la famosa frase histórica de Paz Extensoro, yo recuerdo eso con absoluta claridad, tipo 8 de la noche, prendimos los televisores, en ese entonces había solamente un canal estatal, televisores en blanco y negro, y Paz Extensoro saludó al pueblo y dijo: Bolivia se nos muere. Esa es la frase histórica, esa es la frase que ha quedado para la historia, y no estaba exagerada. Bolivia se muere. ¿Y eso hasta cuántos años duró? De 1980, ¿cuánto tiempo más o menos fue? 2 años. Fue progresivamente. Primero se empezó a sentir poco, pero después empezó a sentirse muy fuertemente, y el último año fue muy... que, como te digo, si hubiera una hiperinflación hoy en día, físicamente yo no podría. Los hombres de mi edad no podríamos sobrevivir. Y psicológicamente no estamos ya capaces. Porque realmente fue muy fuerte, muy. Por cómo lo creo, excesivamente fuerte. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Gracias a ustedes, pues, gracias.